Dice el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, para siempre te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Bueno, en nombre del Señor, pues vamos a comenzar a compartir la palabra este día. Y vamos a seguir, estamos en la epístola a los Corintios. Estamos viendo la primera carta. Y este día vamos a ver el capítulo 3 de la primera carta o la primera epístola a los Corintios. Vimos la semana pasada, además para recalcar, que Pablo comenzó a hablarles sobre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Comenzó a decirles que la sabiduría humana está en oposición a la sabiduría de Dios. Lo que Pablo estaba tratando de hacer después de hablar de las facciones que existían, me parece que fue en el segundo capítulo donde Pablo empezó, o perdón, el primer capítulo donde Pablo empezó a decirles o hablarles sobre la carnalidad en que estaban viviendo. Empezaron a formar facciones, clicas. Uno decía que era de Pablo, otro de Pedro, otro de Apolos. Y Pablo empezó de alguna manera, de alguna forma, a desviar la atención de los hombres y volverla a poner una vez más en Jesús, en Dios. Y vamos a seguir con esta carta y vamos a ver hoy un mensaje que intitulé Deseando lo profundo de Dios. Deseando lo profundo de Dios. Y Pablo siguió con su discurso, siguió con su corrección. Acuérdense que la primera carta de los Corintios es más una carta de corrección. Siguió corrigiendo a los corintios de lo que habían caído en carnalidad y se estaban apartando de la enseñanza que él había establecido en la ciudad de Corinto. Ok, vamos a empezar en nombre del Señor. Dice en los versículos 1 y 2: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di a beber leche y no vianda es carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, Pablo era un poco fuerte para escribir, ¿verdad? No andaba, como dicen por ahí, con rodeos, sino que les escribía directamente lo que estaba pasando. Entonces escriban sus papeles. La iglesia de Corinto no solo lidiaba con la influencia del mundo, sino también con su carnalidad. La iglesia de Corinto no lidiaba solo con la influencia del mundo, sino también con su carnalidad. Eso es muy importante que nosotros comprendamos esto. Entonces, ¿se acuerdan ustedes el primer capítulo cuando hablamos un poco sobre la ciudad de Corinto? Era una ciudad completamente inmoral. Tenían un templo donde habían 1000 prostitutas y parte de su oración era de ir a tener relaciones con las prostitutas. Y se había degenerado tanto que si alguien le decía, hey, estás corintianizado,
quiere decir que estabas totalmente pervertido, corrompido. Pero la ciudad, perdón, la cultura de la ciudad sí estaba teniendo influencia sobre los corintios, pero había otra influencia que estaba trabajando en ellos, y eso se llama la carnalidad o la carne. La palabra griega es sarx, y lo que significa eso es la naturaleza pecaminosa. Entonces, andar en la carne, regrésate de la cintura. Andar en la carne es una enfermedad espiritual que atrofia el crecimiento del creyente. Atrofiar quiere decir cortar, detener. Entonces, si nosotros vamos en nuestra relación con Dios, pero de repente empezamos a permitir que nuestro viejo hombre, la naturaleza que está en nosotros, la carne, el deseo de pecar, si nosotros permitimos que esta naturaleza tome control, entonces vamos a dejar de crecer espiritualmente, ¿verdad? Hay dos naturalezas que luchan dentro de nosotros. Está el hombre nuevo, el espíritu. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, nuestro espíritu es vivificado. Es el nuevo hombre. Ese hombre nuevo desea las cosas de Dios, desea la oración, desea el estudio de la palabra, desea caminar como Dios camina, desea ser como Dios quiere. Pero al otro lado está nuestra naturaleza caída, o lo que llaman la carne, y están peleando el uno contra el otro. Y al que le demos de comer más, al que alimentemos más, ese es el que va a tener dominio en nuestras vidas. Y lo que estaba pasando en Corinto es de que los corintios le estaban dando más lugar a la naturaleza pecaminosa, a la carne, que al espíritu, y empezó a atrofiar, empezó a detenerse su crecimiento espiritual. Y por eso Pablo dijo, ¿sabes qué? Dice, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños, ¿verdad? Cuando uno nace en el Evangelio, ¿verdad? Este es considerado un bebé, nació de nuevo. Y a un bebé cuando recién nace, ¿qué hay que hacerle? Le dan de comer pura leche. Es todo lo que come hasta que crece a un punto de que ya puede empezar a ingerir alimentos más sólidos. Pero lo que está diciendo Pablo es que se quedaron en la infancia, ¿verdad? Pablo les quería dar de comer a cosas más sólidas, más profundas, pero no podía porque estaban caminando en la carne y habían atrofiado, habían detenido su crecimiento espiritual. Entonces, Pablo dice la palabra de Dios que aún tenía que darles leche y no carne espiritual porque no podían recibirlo, ¿verdad? Un bebé que está recién nacido, si tú le tratas de dar carne de comer, no puede, ¿verdad? Su sistema no puede digerir eso porque no se ha desarrollado suficientemente. Entonces, lo que estaba pasando aquí con Pablo y con la iglesia de Corinto es de que su crecimiento había sido detenido del tal que eran anormales espiritualmente. Y si Pablo les trataba de dar carne espiritual, no lo iban a poder digerir, así como un bebé, un infante no puede digerir la carne, sino que se le tiene que seguir dando leche. Era una situación alarmante, y es una situación del que Pablo decidió escribir una carta para tratar con esto. Entonces, nosotros de igual manera, si le damos de comer a la carne y nomás caminamos en la carne, ¿verdad? Esta cosa con que luchamos, vamos a parar de crecer espiritualmente, ya no vamos a poder crecer, ¿verdad? Porque le estamos dando lugar a la naturaleza pecaminosa y no le estamos dando lugar al espíritu, que es el que nos ayuda, el que nos alimenta y nos ayuda a crecer espiritualmente. Tenemos que tener cuidado, tenemos que autoexaminarnos de cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando en el espíritu o estamos caminando en la carne, en la naturaleza pecaminosa? ¿Cuál era algunas de las cosas que estaban caminando? Pues había contiendas, habían envidias, se estaban peleando los unos con los otros, empezaron a formar sus propias facciones, sus propias clicas, ¿verdad? Eso era la evidencia de que no estaban caminando según el espíritu, sino que estaban caminando según la carne, se estaban peleando y empezaban a quitar su mirada de Jesús y lo estaban empezando a poner la mirada en los hombres. Eso es lo que se refería a Pablo. Saben que yo les quería dar carne, pero no podía y aún no puedo
porque siguen en infancia espiritual, porque están caminando conforme a la naturaleza pecaminosa. Ok, vamos a seguir. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, esa palabra es más bien envidia, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Estaba preguntando. Dice, andan diciendo que le pertenecen a este, le pertenecen al otro, y Pablo les estaba haciendo una pregunta retórica, dice, ¿acaso no son carnales? Pues, a ver, pues sí. Entonces, escriben sus papeles. El caminar como hombres significa que andaban conforme a la naturaleza pecaminosa o la carne y no según el Espíritu Santo. El caminar como hombres significa que andaban conforme a la naturaleza pecaminosa y no según el Espíritu Santo. Entonces Dios nos ha llamado a caminar según la ley del Espíritu Santo. Nosotros fuimos comprados con un precio. Le costamos muy caro a Dios, ¿verdad? Mandó a su único hijo y murió por nuestros pecados. Hemos sido comprados con un precio terrible. Y ahora Dios espera que nosotros los creyentes caminemos según la ley del Espíritu. Go forward to. Fíjense lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir que si andamos conforme a la carne, sí hay condenación, ¿verdad? Yo he escuchado a personas que toman este versículo y lo sacan fuera de contexto y básicamente le dicen a la gente que puede vivir como quiera, que al cabo es que no hay condenación en Cristo Jesús. Pero tenemos que leer esto en su contexto. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú tienes una Biblia que le quitaron esta parte, agarra otra Biblia. Porque esas son Biblias que han modificado y le han quitado pasajes claves en la Biblia y están engañando a la gente. ¿Verdad? La versión que yo estoy usando y se la recomiendo, esta es la versión Reina Valera 1960. Son versiones que vienen de manuscritos que son confiables y, y no le han quitado nada a la palabra de Dios. Entonces, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Es muy importante que entendamos eso. Entonces, ¿qué les decía Pablo? Les decía, ¿saben qué? No les puedo dar de comer cosas más profundas porque están caminando según los hombres regulares, naturales, y no están caminando conforme al Espíritu. No les puedo dar de comer. Entonces, cuando estoy hablando de cosas más, cuando estoy hablando de carne espiritual, cuando hablo de leche y carne espiritual, no estoy hablando de otra doctrina, ¿verdad? No estoy hablando de otra enseñanza. Estoy hablando de la misma doctrina, la misma enseñanza del Señor, pero la leche representa lo superficial y la carne representa profundizarse, aprender más sobre las cosas de Dios, porque la palabra de Dios es como un tesoro. Entre más la lees, entre más escarbas, entre más la buscas, más riquezas hay, más riquezas hay. Entonces, Pablo les quería enseñar cosas más profundas, pero no podía porque no habían aprendido a caminar, no habían aprendido a deshacerse de esas cosas que los estorban, ¿verdad? Algo que es muy elemental, el de llevarse con los hermanos, amar a los hermanos. Se estaban peleando y dice, pues ¿cómo quieren que les enseñe? No puedo, porque están caminando según su naturaleza pecaminosa. Entonces, como habíamos dicho, la carnalidad de los corintios los llevó al faccionalismo. Se empezaron a dividir. Ok, vamos a seguir.
Dice los versos 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, nadie puede jactarse ni de eso. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Entonces, escriban sus papeles. Pablo reafirmó a los corintios que el que cambia corazones es solamente Dios. Es muy importante. Es muy importante que entendamos esto. Pablo reafirmó a los corintios que el que cambia corazones es solamente Dios. ¿Cuántas personas he conocido, tal vez me incluyen ellos, que tratamos de cambiar a la gente? ¿Verdad? Cristianos que se casan con inconversos y dicen, no, no te preocupes, yo lo voy a convertir. Y al rato están divorciados. O padres que quieren cambiar a sus hijos y en vez de cambiarlos, los empujan más. O hijos que tratan de cambiar a sus padres y en vez de cambiarlos, se endurece más su corazón. O a veces como amigos queremos cambiar a alguien que nos cae bien, pero en vez de atraerlos al Señor, los empujamos más. ¿Por qué? Porque queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo Pablo aquí es de que Dios nos usa. Dios usa a la gente, nos ha llamado, ¿verdad? Dice que los apóstoles y evangelistas siembran. ¿Qué siembran la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Cuando le hablamos la palabra de Dios a la gente, estamos sembrando semilla, ¿verdad? Y los pastores, maestros y profetas, ellos riegan. ¿Qué quiere decir? Que siguen alimentando, siguen dando palabra, ¿verdad? Pero dice que el Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones, es el que causa el crecimiento. Entonces, nuestro trabajo es hablarle a la gente la palabra de Dios, pero confiar en que Dios va a hacer la obra en sus corazones. No podemos ser nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo aquí? Les estaba diciendo, miren, no somos nosotros, no soy yo Pablo, no es Pedro, no es Apolos, no somos nosotros, es Dios el que trabaja por medio de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra naturaleza pasan dos cosas. Uno, empezamos a idolatrar a la gente. Oh, el gran pastor, el gran evangelista, la gran persona, ¿verdad? Esa es una tendencia. La otra tendencia es que si Dios nos comienza a usar a nosotros y la gente se empieza a convertir, empezamos a inflarnos. ¿Verdad? Son dos peligros. El peligro de idolatrar a alguien y el peligro de alguien querer tomar crédito por el trabajo de Dios. Y las dos cosas están muy mal. Y les estaba diciendo Pablo, miren, dicen, sí, yo les sabé la palabra, sembré la iglesia, la planté, vino Apolos, les empezó a predicar, empezó a regar lo que había plantado, pero no soy yo ni soy Apolos, dice, no somos nada. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Es el Señor trabajando en nosotros el que causa que empecemos a madurar en Él. ¿Se fijan eso? Acuérdense que en esos días abundaba la idolatría. Cuando fueron, ¿quién era? Pablo y no me acuerdo si era Silas, cuál de los dos, pero que fueron y Dios los usó para sanar a un cojo, me parece. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente trajeron a un toro, lo quisieron sacrificar y los tenían como dioses. Llamaron a Pablo Hermes, porque hablaba mucho, y llamaron a Silas Zeus, que era el dios mayor de los griegos, ¿verdad? Esa es la tendencia de las personas. Por eso dice, Pablo les está exhortando, y yo les exhorto a nosotros, de que no pongamos nuestra vista en los hombres. Mantengan su vista en Jesús, en Cristo. No andemos correteando detrás de la gente, pero busquemos a Dios en ayuno, en oración, busquémonos en la lectura de la palabra. Enfoquemos nuestros ojos en el claro, hay que juntarnos, hay que orar los unos por los otros, pero comprendamos que el poder le pertenece a Dios. Amen. Que Dios es el que cambia a la gente. Si tienes un problema ahora con algún familiar, ponlo en las manos de Dios.
Porque Dios es el único que puede convertir sus corazones. Es el único que puede cambiar sus corazones. Nosotros no podemos, ¿verdad? A veces tratamos de ser el Espíritu Santo y terminamos exhaustos, cansados, ¿verdad? Ya no queremos seguir adelante. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios solamente Dios lo puede hacer. Pongamos nuestros problemas, pongamos nuestras penas, pongamos nuestras peticiones delante de Dios y tengamos fe que Dios lo va a hacer, ¿verdad? A veces Dios contesta inmediatamente, a veces contesta en días, a veces en meses, a veces en años, pero si persistimos en la oración, si confiamos en Él, tarde que temprano, Dios va a dar la respuesta. Amén. Y es lo que le estaba diciendo Pablo. No soy nada, es Dios. Apolos no es nada, es Dios. Y yo le digo, yo no soy nada, es Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí? El punto es que la gloria le pertenece a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Vean el profeta Isaías. Ahí van a decir, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Verdad? Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Acuérdense de eso. Dios es Dios y no comparte su gloria con nadie. Por eso a veces hay ministros que han surgido y Dios los ha usado poderosamente. Y de repente se apaga. ¿Por qué? Porque a lo mejor empezaron a tomar la gloria para Él y Dios le estaba mostrando, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo en ti. Ok, vamos a seguir. Versos 8 y 9 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores, eso es muy hermoso. ¿Qué quiere decir con? Y laboradores quiere decir trabajadores. Entonces, trabajadores compañeros. Dice, trabajadores compañeros de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hay mucho en este versículo. Entonces, escriban sus papeles. Dios ha concedido a todo creyente la dicha de trabajar junto con Él en su obra. Dios ha concedido a todo creyente la dicha de trabajar junto con Él en su obra, o colaboradores, colaboramos con Dios. Él dijo, ¿saben qué? Vénganse, trabajen junto conmigo. Pero lo que tenemos que entender es que Él es el jefe, Él es el que tiene el poder y nosotros caminamos en su poder. Y nosotros debemos darle toda la gloria a Él en lo que hagamos. Y si todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, por hecho, como es en palabra o en hecho, dice, hagámoslo todo en el nombre de Jesús, dando gloria a Dios Padre por Él. Entonces, todo lo que nosotros, el trabajo que hagamos, si eres evangelista, si le hablas a la gente de Cristo, si trabajas con niños, si eres músico, si eres cantante, si eres predicador, si eres evangelista, si eres apóstol, lo que Dios te haya llamado, entonces tienes que tener cuidado de darle toda la gloria y toda la honra a Dios, ¿verdad? No dejar que la gente te halague. En estos días se dan premios para todo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que si estás esperando, si estás buscando que recibir tu don, tu premiación de los hombres, dice, esa va a ser tu recompensa. Yo no quiero la recompensa de los hombres, yo quiero cuando llegue al cielo que Jesús me dé mi recompensa, ¿verdad? Es una sociedad que hemos caído mucho en eso, una sociedad donde adoramos a las celebridades, ¿verdad? Y le dan un premio por esto, y le dan un premio por otro, y le dan un premio acá, un premio allá, y se ha metido aún al cristianismo. Tenemos que honrar a Dios y dejar de honrar a los hombres. La gloria le pertenece a Dios. A mí se me hiciera muy curioso que tuvieran una convención en la ciudad de Corinto, donde juntaban todas las iglesias, y que le dan un premio a Pablo por el evangelista del año. ¿Verdad? Pablo tenía mucho que jactarse, pero le digo, ¿sabes qué? Todo eso lo tengo por basura, sirviendo a Jesús. Tiene que cambiar nuestra mentalidad.
Tenemos que dejar de seguir tanto las cosas del mundo, tanto la mentalidad del mundo, y regresar a darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Por eso se ha perdido tanto el poder en las iglesias, porque le estamos dando gloria a los hombres y no le estamos dando la gloria a Dios. Entonces, cada uno vamos a recibir recompensa por lo que hayamos hecho por Dios, ¿verdad? Dice Pablo que somos labranza. La primera cosa que dice, dice, sois labranza. Esa palabra, labranza, es el griego georgión y significa un campo cultivado. Está hablando de agricultura, ¿verdad? ¿Lo ves bien? Entonces, este es un campo cultivado, ¿verdad? Dice que somos labranza, georgión. ¿Y qué es un campo cultivado? Pues es un campo que se prepara, la tierra se prepara, se siembra la semilla, se cuida, se sacan las hierbas, se le echa, ¿cómo le llaman? Fertilizante, le echan insecticida para matar a los animales, lo que sea. Pero fíjense qué bonito se ve, todo muy ordenado. Y nos compara a nosotros como eso, dice que somos labranza, somos georgión, somos un campo cultivado, ¿verdad? Que se mira muy hermoso. No sé si a ustedes les ha tocado cuando van volando por avión en la parte central de Estados Unidos, donde existe mucha agricultura. Y cuando va el avión se miran los campos labrados, se mira, es muy hermoso, ¿verdad? Se mira ordenado todo. Somos un campo que, dice Pablo, sembró la semilla. Trabajó la tierra, sembró la semilla, empezó a crecer, llegó a Apolo, regaba el producto y empezaba a crecer muy hermoso, ¿verdad? Eso es lo que nos compara a nosotros. Somos tierra donde fue sembrada la semilla y está creciendo, y la meta de ese crecimiento es que demos fruto en nuestra vida. Esa es la meta. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Empezaban a dejar que entrara todo tipo de inmundicia que daña las plantas, y empezó a afectar su fruto. No estaban dando el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, sino que estaban caminando en las obras de la carne. Es lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice que somos un campo cultivado, muy hermoso. Y también nos compara un edificio. Dice que somos un edificio o somos un templo de Dios, ¿verdad? Un templo donde habita el Espíritu Santo. Es muy hermoso. Son dos comparaciones muy hermosas. Dice un campo cultivado y un edificio, ¿verdad? Un ejemplo de agricultura y un ejemplo de construcción. Ok, vamos a seguir. Y sigue Pablo desarrollando el tema. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué eran sus papeles? El fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús, o Jesús el Mesías, y no hay otro. Fíjense en eso, es muy importante. El fundamento de nuestra fe, la fe, el cristianismo, es Cristo Jesús y no hay otro. Hechos 4:2 me parece, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual debéis ser salvos, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Entonces dice Pablo, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Lo que estaban haciendo los corintios, están poniendo otro fundamento, ¿verdad? Hoy yo estoy parado sobre Pablo, yo estoy parado sobre Pedro, yo estoy parado sobre Apolo. Están queriendo mover el fundamento. Pablo dijo, no. Dice, nadie puede poner otro fundamento. ¿Se fijan cómo podemos caer en error? Cuando quitamos los ojos de Cristo, cuando quitamos los ojos de el que murió por nosotros, y podemos empezar a caer en error.
seguir otras cosas, las cuales no son fundadas en el Señor Jesucristo. Entonces, Jesús, go forward to that. Jesús o Jesucristo es nuestro fundamento. Y todo lo demás, lo que se edifica o sobreedifica, debe estar edificado sobre este fundamento. Entonces, Dios le dio gran habilidad a Pablo para establecer iglesias, ¿verdad? Estableció un fundamento muy sólido, donde quiera que iba, todas las iglesias que fundó, estableció un fundamento bien sólido, porque Dios lo usaba. Dice que era ¿cómo dice? Un arquitecto perito. Eso quiere decir experto. Como un arquitecto experto, dice, fundaba a establecer las iglesias, pero dijo, tienen que sobreedificar sobre este fundamento. Y luego dice, y tengan cuidado, dice, tengan cuidado que sobreedifican sobre el fundamento que ya puse. No nomás es edificar, sino tengan cuidado que están poniendo en ese fundamento, ¿verdad? ¿Qué estaban pasando? Andaban en la carne, andaban en divisiones, andaban en facciones, andaban en contiendas y estaban edificando cosas que no se debe sobreedificar sobre el fundamento que es Jesús. Estaban poniendo cosas que no quedaban, ¿verdad? Cuando hacen las casas y ponen el fundamento, tienen que edificarla de tal manera con cosas que le quedan, ¿verdad? Si ponen el fundamento y ven y ponen una roca gigante aquí, en medio de todo el fundamento, queda eso. ¿Se va a poder usar para algo? No se va a poder usar para nada, ¿verdad? Si llegan y le empiezan a poner otras estructuras de metal, gigantes o lo que sea, y toma todo el espacio, ¿va a poder ser usada esa casa? No, entonces, sobre el fundamento se tiene que edificar algo que va a ser usable. Por ejemplo, ahora edificaron la casa, pusieron cuartos, pusieron baños, pusieron cocina. ¿Podemos usarla? ¿Podemos habitarla? Sí, porque fue sobreedificada correctamente. Entonces, si ponen cosas que rinden que la casa no sirva, no va a servir de nada. Entonces, si tenemos el fundamento que es Jesús y empezamos a poner carnalidad, cosas que no, piedras y metales y cosas que no quedan, de nada va a servir esa casa, ese fundamento. ¿Sí entiendes? Tienen que sobreedificar las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, no las cosas de la carne. Las cosas de la carne no quedan. Lo que queda son las cosas del Espíritu. Okay, es lo que estaba diciendo Pablo. Y les dio ese aviso. Ok, vamos a seguir. Verso 13 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esa es una revelación tremenda que Pablo nos dio. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto es tremendo. Escriban sus papeles. Pablo exhortó a los corintios que tuvieran cuidado qué y cómo edificaban sobre este fundamento. Pablo le dijo, ¿saben qué? No nomás tengan cuidado qué, pero cómo. Y ahorita voy a explicar qué quiero decir con eso. ¿Cómo edifican sobre este fundamento? Hay dos principios aquí. ¿Qué y cómo? ¿Qué estamos fundando sobre este fundamento? Ok. Entonces habla de oro, plata, habla piedras preciosas y luego habla de madero, heno y hojarascas. Ok. Vamos a ver acá. Qué hermosa ilustración, ¿verdad? Me encanta todo eso. El oro, la plata, las piedras preciosas, es algo hermoso, ¿verdad? No debemos de poner nuestras miradas en eso, pero es hermoso. Entonces, el oro, la plata y las piedras preciosas hablan de cosas eternas.
Le dijo Pablo, miren, edifiquen cosas espirituales, cosas de Dios sobre el fundamento, pero también háganlo con una actitud correcta. No lo hagan con una actitud carnal ni una actitud egoísta. Entonces, las obras de oro, plata y piedras preciosas representan esas obras que hacemos para Cristo con la mentalidad de traer gloria a su nombre, con el deseo de que se expanda el reino de Dios, con el deseo de que Dios se lleve toda la gloria, ¿verdad? Cuando trabajamos por el Señor, por amor a Él, y deseamos que solamente su nombre sea glorificado, entonces estamos edificando las cosas correctas sobre el fundamento, pero lo estamos haciendo con una actitud de oro, de plata y piedras preciosas. ¿Qué quiere decir? Que van a durar por toda la eternidad, ¿verdad? Cuando comparezcamos contra Cristo, estas cosas van a permanecer. La actitud de tu corazón, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios con quejándote? ¿Estás sirviendo a Dios con una actitud incorrecta? ¿O lo estás sirviendo con gozo, con el deseo de que Él se lleve la gloria, con el deseo de que la gente lo conozca a Él, que la gente lo glorifique a Él, como tú lo amas? Entonces estás edificando con oro, plata y piedras preciosas, con cosas eternas. Ok, ahora vamos a ver la madera, el heno y la hojarasca, wood, hay and leaves, y hojas. Esto está hablando de cosas temporales. Está hablando de trabajar por el Señor o en su obra con una actitud egoísta, ¿verdad? Miramos que en los corintios había envidia. La envidia es una forma radical, una forma de extremo egoísmo, ¿verdad? Tú no puedes ser mejor que yo. Yo tengo mejor que tú. Yo soy mejor predicador que tú. Yo soy mejor labrador que tú. Yo soy mejor que tú en todo. Las envidias, ¿verdad? Las envidias dirigen a contiendas. Las contiendas dirigen hacia divisiones o facciones, que es precisamente lo que estaba pasando aquí. Entonces, Pablo le dijo, miren, dicen, tienen que tener la actitud correcta cuando están fundando, cuando están construyendo sobre el fundamento que es Jesús. Tienen que tener la actitud correcta. ¿Verdad? Hay personas que predican por razones egoístas, hacerse famosos, tal vez hacer dinero, tal vez llamar la atención a ellas mismas, ¿verdad? La persona que trabaja por motivos egoístas y no para traerle gloria a Dios, está, ¿cómo se dice? Sus obras están acumulando madera, heno y hojarascas. Y ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Entonces, esto son las cosas temporales. La sabiduría de este mundo, las cosas temporales, son cosas que no van a durar. ¿Regresa, tiene? No más. El oro, la plata, las piedras preciosas, eso que hacemos con un corazón puro para el Señor, para traer gloria a Él, esas son las cosas eternas, las cosas que van a perdurar. Ok, go forward. Entonces, cada creyente vamos a comparecer ante Jesús para que sean probadas nuestras obras. Esto se llama el asiento bema o el tribunal de Cristo. Un día vamos a estar todos de pie. Yo hablaba con mi esposa anoche y le dije, amor, ¿qué piensas cuando vas a estar enfrente de Jesús, parada enfrente de Jesús? ¿No te da un poco de miedo? A mí me aterra, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a Jesús si me pregunta qué hiciste por mí? ¿Verdad? Entonces, nuestras obras van a ser probadas por fuego, ¿verdad? Y va a ser oro, plata, piedras preciosas, o va a ser madera, heno y hojarascas. Ok, vamos a seguir. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, ¿verdad? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuera. Entonces, escriban sus papeles. Las obras que hicimos para traer gloria a Dios permanecerán y tendrán su recompensa. Las obras que hicimos para traer gloria a Dios permanecerán y tendrán su recompensa. ¿Qué pasa con el oro, la plata y las piedras preciosas cuando los ponen en fuego? Las purifican, ¿no? El oro, la plata, las piedras preciosas que son pasadas por el fuego salen más puras. Entonces, cuando Dios pruebe nuestras obras, si de veras fueron hechas para traer gloria a Él, van a permanecer, van a ser purificadas, van a salir más hermosas y vamos a recibir nuestra recompensa. Fíjense lo que dice Mateo 6, 19 al 21, de hacer tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En otras palabras, estas son las obras que van a durar para siempre, ¿verdad? Hacer tesoros en el cielo significa servir a Dios y servirlo con un corazón íntegro, un corazón puro, deseando que traiga la gloria a Él, porque hay algunos que están trabajando por Dios, pero lo están haciendo por motivos egoístas. Están tratando de traer gloria a ellos mismos. ¿Y qué va a pasar? Cuando sean probadas sus obras, se van a consumir. La persona que hizo obras para traer atención a sí misma y no dar gloria a Dios, será salva, pero no tendrá recompensa por esas obras, ¿verdad? Los mexicanos decimos que a veces cuando apenas entramos, nos entramos de panzazo, ¿verdad? Esas personas que trabajaron por el Señor, pero que no fueron íntegras de corazón, sus obras van a ser quemadas, no va a ser su recompensa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajemos por el Señor, hagamos las obras, hablemosle a la gente de Cristo, pero nunca busquemos atención para nosotros mismos, nunca busquemos gloria para nosotros mismos, nunca andemos envidiando a nadie más que esté trabajando por el Señor, nunca andemos causando facciones, divisiones en las iglesias, ¿verdad? Sino que trabajemos para Dios con un corazón agradecido, un corazón contento, un corazón lleno de gozo, ¿verdad? Que nuestro deseo sea traerle la gloria a Él y no a nosotros mismos ni a los hombres. Y de esa manera nuestras obras van a ser oro, plata y piedras preciosas. Que las piedras preciosas se llaman así por algo, porque son realmente hermosas, son preciosas. Y a Dios nadie lo va a engañar. Aquí en la tierra nos podemos engañar que sea, el gran hombre o la mujer de Dios, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestros corazones. Entonces, ¿qué le decía? Estaba diciendo a la iglesia en Corinto, tengan cuidado de no edificar otra cosa, cómo sobreedifican, pero también tengan cuidado cómo lo hacen. ¿Cuál es el motivo de su corazón? Ok, vamos a seguir. Y entonces Pablo les da un aviso muy severo, muy serio aquí. Esto es aparte de lo que acabamos de leer. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo he escuchado a personas que usan este versículo para decir que los que fuman o drogas y destruyen su cuerpo, Dios los va a destruir. Eso puede ser cierto, pero eso no es el contexto que está hablando aquí. Esto está hablando del contexto de los que están causando divisiones y los que están causando contiendas. Entonces, escriban sus papeles. El destino eterno de la persona que deliberada y consistentemente siembra discordia y disensión en la iglesia, corre gran peligro. El destino eterno de la persona que deliberada y consistentemente siembra discordia y disensión en la iglesia, corre peligro. Cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Nadie puede poner otro fundamento sino el de Jesús el Mesías. Las personas que causan eso, que deliberadamente causan contiendas en las iglesias, que quieren poner otro fundamento que no es Jesús, que quieren
destruir la iglesia, quieren destruir ese fundamento, tienen un aviso de Dios. Deja de hacerlo. Si estás causando divisiones en las iglesias, si estás causando contiendas, puedes ser un ministro, puedes ser una persona que va a la iglesia, no importa quién seas, ten cuidado. Deja de hacerlo. Para hacer lo que decía Pablo, dice que la persona que trabaja deliberadamente para destruir la iglesia, para destruir congregaciones, para causar contiendas, para que gente se aparte del evangelio, dice que Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, la iglesia, el cual vosotros sois, dice, es santo. Dios lo apartó. Dios lo apartó. Hay tantas iglesias, hay personas que van y causan problemas en vez de, pues vete a otra iglesia. Si algo pasó ahí, pero no destruyas a la gente. No destruyas la unidad de la iglesia. No destruyas lo que Dios está haciendo. Es un aviso muy serio. Y ese es el contexto de este versículo. Dice, si alguno destruirá el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mucho cuidado. Y les estaba diciendo a los corintios, los que estaban causando esas facciones, divisiones, dejen de hacer eso. Y lo mismo el Señor nos está diciendo a nosotros, si estamos causando facciones, si estamos causando divisiones, si estamos causando que uno se vuelva en contra de otro, si estamos causando que se aparte el evangelio, cuidado, deja de hacerlo. Tu destino eterno corre peligro. Dice, Dios lo destruirá. Hay una diferencia en personas inmaduras que tienen que ser enseñadas y después de que son enseñadas dicen, oh, pues disculpen, pero hay gran diferencia en la persona que deliberadamente sabe que está haciendo mal, pero que está trabajando por eso. Cuidado, arrepiéntete, vuélvete a Dios y deja de hacer eso, porque tu destino eterno, tu alma, corre peligro. La persona que trabaja para destruir iglesias será condenada eternamente. Ok, vamos a seguir. No falta mucho. No puse la cita. Okay, ¿dónde está? Ese es el que sigue. ¿No está 18 al 20? Ok. No está. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Disculpe, no lo puse acá arriba. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ok. Entonces, ¿vieron sus papeles? Pablo exhortó fuertemente a los corintios a que dejaran de operar en la sabiduría humana. ¿Qué es la sabiduría humana? Habíamos hablado. Las envidias, las contiendas, las disensiones. Caminar en la carne, ¿verdad? Caminar en la naturaleza pecaminosa. Y Pablo les exhortó, hermanos, dejen de hacer eso. Dejen de caminar en la carne. Miren, el creyente que insiste en caminar según la carne, tarde que temprano va a incurrir el juicio de Dios. Dios nos da oportunidades, nos corrige, nos manda gente, nos dice, hermano, ya, por favor, no hagas eso, por favor, no pelees, por favor, no hagas eso. Pero si insistimos en hacer esas cosas que causan tanto daño a la iglesia, Dios nos va a juzgar. Y por eso Pablo le decía, miren, hermanos, por favor, ya dejen de hacer eso, dejen de caminar la carne, dejen de estar levantando a mi amigo Apolos. Pongan su mirada en Jesús. Él es el fundamento. Construyan sobre ese fundamento, pero construyan en el Espíritu, construyan usando el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? De acuerdo o a la forma que Dios hace las cosas y no de acuerdo a cómo el mundo hace las cosas. Pablo les estaba exhortando fuertemente en esta carta que escribió.
Ok, vamos a seguir. 24, 27. Ok, sí, dice. Ok, fíjense lo que dice el Salmo, Salmo 18, 24, 27. Dice, o 25 al 27 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Dios mira la actitud del corazón. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, pero y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos antiguos. Dios trata con nosotros de la manera que nosotros queremos que trate con nosotros. Si somos misericordiosos, Él va a ser misericordioso con nosotros. Si sembramos amor en la iglesia y unidad, Dios va a ser amoroso con nosotros. Pero si insistimos en caminar en la carne, si insistimos en contiendas, en andar causando chismes y el daño que todo eso causa, rumores, dice la palabra de Dios que será severo para con el perverso. El perverso es la persona que no se quiere arrepentir, que no quiere dejar de hacer las cosas, que quiere insistir en caminar en el camino de la carne. Dice que Dios se va a portar perverso, perdón, se va a portar severo con esas personas. Y Pablo decía, hermanos, por favor, vuélvanse a eso. Dejen de hacer esas cosas. ¿Verdad? Pablo usó términos muy fuertes e insistió que los corintios fijaran su vista en Jesús y no en los hombres. Y es el mismo mensaje para nosotros ahora. Fijemos nuestra vista en Jesús, sirvamos de a Él. Si alguien nos lastima, lo que sea, perdonémosle, sigamos adelante, pero no andemos causando rumores, no andemos causando chismes, no andemos causando división, porque esto daña a la iglesia muy severamente con la persona que deliberadamente causa daño a su iglesia. No hagamos eso ya. Arrepintámonos. Ok, vamos a ver los versos finales. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ok, es la conclusión. Ok, hermanos, ya les hablé del fundamento, ya les hablé que nuestras obras van a ser juzgadas, ya les hablé todo eso. ¿Cuál es la conclusión? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Miren, no están entendiendo. Todo les pertenece. Y dijo, ¿qué nos pertenece? Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, del Mesías, y Cristo de Dios, o el Mesías de Dios. Entonces, llevan sus papeles. Dios y no los hombres, por medio del sacrificio de Jesús, nos ha dado todas las cosas. Dios y no los hombres, por medio del sacrificio de Jesús, nos ha dado todas las cosas. Dice que todas las cosas son nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Así. Dice, Pablo, Pedro y Apolos son de ustedes. Todos somos iguales. Ni el que predica, ni la persona que menos la tomamos en cuenta, ni la persona que limpia una iglesia, o la persona que dirige una congregación, o un hermano que va, una persona intercesora, o alguien que opera en otros dones. Todos somos iguales, ¿verdad? Y Dios usa a las personas para nuestra edificación, pero ellos no son más que nosotros, yo no soy más que nadie más, todos somos iguales. Dijo Pedro, Pablo, ellos no son más que ustedes. Dejen de tenerlos aquí. El mundo, ¿verdad? Todavía no se manifiesta, pero dice la palabra de Dios que a los mansos heredarán la tierra. Entonces, Jesús estableció un reino en la tierra, pero ese reino ahorita solamente opera en sus seguidores, ¿verdad? En su iglesia. Pero cuando Jesús regrese, un día va a regresar, Él va a establecer su reino sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a reinar el mundo con Él, ¿verdad? Todos somos príncipes
princesas, dice, somos reyes y somos vida. ¿Qué está hablando? La vida eterna, la vida que Él nos dio. La muerte no tiene poder sobre nosotros, dice la Biblia, que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo presente, tenemos al Señor ahora en lo presente, Él trabaja, obra en nuestras vidas. Lo futuro está con nosotros ahora y para siempre, dice la palabra de Dios que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros ya somos del Mesías, somos de Cristo, y el Mesías o Cristo es de Dios el Padre. Entonces digo, no se estén peleando, no estén envidiosos. Dios ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales y todo ya es de ustedes. No hay por qué estarse peleando. Y lo mismo nos aconsejo hoy, nos exhorto que fijemos nuestra vida en Jesús, que ese fundamento que fue puesto Jesucristo, que edifiquemos sobre Él, pero con el corazón de traerle gloria a Dios. En conclusión, cuando quitamos la vista de los hombres y ponemos nuestra vista solamente en Jesús, entonces podemos recibir y entender las cosas profundas de Dios. Por eso intitulé el mensaje Deseando lo profundo de Dios. Caminamos en el Espíritu, caminamos en el amor de Dios. Si no entienden lo que digo, lean Gálatas 5. Me parece que es versículo 22 y habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Caminemos en eso. Y vamos a crecer espiritualmente. Pero si insistimos en caminar en la carne, en envidias, en contiendas, entonces vamos a detener nuestro crecimiento espiritual y solamente vamos a poder tomar leche. ¿Cuántos han visto un hombre, una mujer adulta que nomás toma leche? Se muere, ¿verdad? Si nomás tomamos leche, nos vamos a morir espiritualmente. Pero si caminamos según el Espíritu, según los caminos de Dios, entonces vamos a empezar a ingerir carne, comer carne, y vamos a crecer fuertes y sanos y siervos útiles para el camino de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos este día. Gracias te damos por tu palabra santa. Gracias te damos porque tú, Señor Santo, nos exhortas, nos edificas, nos retas para que crezcamos en ti. Te pido, Señor, ahora que nos concedas caminar según el Espíritu, Señor, y no según las obras de la carne, Padre, para que podamos crecer más en ti, podamos ser mejor preparados, Señor, para compartir tu amor con el mundo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ok, pues puestos de pie vamos a recibir la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que tengas una semana bendecida, una semana gloriosa, y que esta semana el Señor te conceda a caminar en el Espíritu y que conozcas las cosas más profundas de Dios. Dios te bendiga. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bueno, entonces